Hola a todos, en este video vamos a ver algunos ejemplos básicos para poder resolver los ejercicios que tienen que ver con el estudio de funciones logarítmicas en el trabajo práctico número 9 de la asignatura. Vamos a comenzar con un repaso teórico del concepto de función logarítmica. Inicialmente nosotros decimos sea b perteneciente a los reales positivos con b que sea distinto de 1. Entonces en ese caso vamos a tener dos opciones para b. Que b sea un número mayor que 1 o que b sea un número positivo entre 0 y 1. Entonces la función f, que tiene dominio en los reales positivos hacia los reales, tal que f de x es igual al logaritmo en esa base b de x, es lo que nosotros conocemos como función logarítmica. Y tenemos dos gráficas diferentes dependiendo de las condiciones de la base sobre la cual esté definida esta función logarítmica. Si la base es mayor que 1, vamos a tener una función como esta. Por ejemplo, en este caso he graficado la función f1, simplemente le ponemos el nombre f1, que es igual al logaritmo en base 2 de x. Como la base 2 es mayor que 1, lo que está pasando acá es que tenemos una función que tiene una asíntota vertical en el eje de las y, pero además tiene concavidad negativa y es estrictamente creciente todo el tiempo. Como dije, la asíntota vertical va a estar en el eje de la y, que es justamente la recta x igual a 0. En el caso de que se define una función logarítmica con una base entre 0 y 1, lo que vamos a tener es una gráfica como esta. Por ejemplo, en el caso del logaritmo en base 1/2 de x, lo que estamos viendo es que es una función estrictamente decreciente con la misma asíntota vertical en la recta x igual a 0, es decir, tiene un comportamiento asintótico con respecto al eje de las y, tiene una concavidad positiva y, como dije, es estrictamente decreciente todo el tiempo. Bien. Si tenemos en cuenta esto como una definición general de función logarítmica, vamos a poder realizar los estudios que nos piden en el trabajo práctico. Yo voy a pasar a darles algunos ejemplos que los pueden utilizar para razonar sobre lo que les pide. Empecemos con el ejemplo 1, donde vamos a estudiar la gráfica de una función logarítmica. En particular, la función que les voy a proponer va a ser la función g de x igual al logaritmo en base 2 de x más 3. Bueno, en este caso, veamos, una cosa importante que nosotros habíamos definido en la diapositiva anterior es el tema de que el dominio, voy a volver un segundo, el dominio de esta función van a ser los reales positivos. Recuerden que el logaritmo como operación está bien definido cuando le damos un argumento positivo. Por lo tanto, si nos dan a estudiar la función g de x, que es el logaritmo en base 2 de algo, de una expresión que va a variar dependiendo del valor de x, lo que vamos a pedir es que esa expresión sea siempre positiva. Por lo tanto, el dominio de g va a ser los x pertenecientes a los reales tales que el argumento del logaritmo sea mayor que 0. Y resolviendo esta desigualdad, entonces me va a dar los x mayores que menos 3. Por lo tanto, el dominio va a ser el intervalo desde menos 3 hasta más infinito sin tomar el menos 3, porque si lo pusiéramos x igual a menos 3, aquí vamos a tener menos 3 más 3 igual a 0, por lo tanto el logaritmo en base 2 de 0 no está definido. La asíntota vertical en este caso no va a estar en la recta x igual a 0 como en la definición general que yo les había presentado en la introducción, sino que acá va a estar cuando en el lugar, en el valor, en realidad en la recta x igual al valor que haga 0 al argumento. Como el argumento es x más 3, este argumento se anula para x igual a menos 3. Entonces la recta x igual a menos 3 va a ser la asíntota vertical. Ahora,
Lo que podemos hacer para graficar esta función es darle algunos valores a la variable x que sean convenientes para poder esbozar la gráfica, así que sean fáciles para calcularle el logaritmo en base 2 al resultado que me queda acá de x más 3. Por ejemplo, yo he confeccionado la siguiente tabla. Si a x le doy el valor 5, voy a tener 5 más 3 es 8. Entonces el logaritmo en base 2 de 8, eso va a ser igual a 3, porque 2 elevado al 3 a la 3 me da igual a 8. Por lo tanto, cuando x vale 5, la función devuelve como imagen a 3. Cuando x vale 1, voy a tener g de 1 es igual al logaritmo en base 2 de 1 más 3, que es 4. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado me da 4. Bueno, así pienso en valores convenientes, como por ejemplo menos 1. También menos 1 más 3 me va a dar 2. El logaritmo en base 2 de 2 me da 1. Cuando pienso en menos 2, el logaritmo en base 2 de 1, porque menos 2 más 3 me va a dar 1. El logaritmo en base 2 de 1 me va a dar 0, porque 2 elevado a la 0 es 1. Lo mismo también puedo proponer, por ejemplo, menos 5 medios. Menos 5 medios más 3 es 1 medio, y el logaritmo en base 2 de 1 medio es menos 1, porque a la base 2, para que me dé 1 medio, la tendría que elevar a menos 1. Lo mismo si propongo menos 11 cuartos, ¿sí? Bueno, si propongo menos 11 cuartos, voy a tener g de menos 11 cuartos igual al logaritmo en base 2 de 1 cuarto, porque menos 11 cuartos más 3 me va a dar 1 cuarto, y 2 elevado a la menos 2 me va a dar 1 cuarto, por lo tanto el logaritmo en base 2 de 1 cuarto es igual a menos 2, ¿sí? Pueden comprobar estos resultados aplicando la definición de logaritmo como lo estoy haciendo yo en cada paso. Bueno, una vez que tienen entonces estos puntos, para x igual a 5 y vale 3, para x igual a 1 y vale 2, para x igual a menos 1 y vale 1, y con estos pares de números vamos a formar los puntos que están aquí, y nos damos cuenta que tenemos una gráfica de una función logarítmica. Fíjense que tiene base mayor que 1, y cuando la base es mayor que 1 teníamos una función que es estrictamente creciente con una concavidad negativa y cuya imagen van a ser todos los reales, ¿sí? Siempre que se tome como dominio todos los números reales, tal que el argumento sea positivo, la imagen va a ser exactamente todos los reales. Si se toma un subconjunto de este conjunto, entonces ahí tendríamos que tener cuidado con la imagen. Bien, veamos el segundo ejemplo, la gráfica de una función logarítmica. En este caso le vamos a pedir la función h de x igual al logaritmo del valor absoluto de x. Como dije anteriormente, al definir el logaritmo, nosotros pedimos que el argumento de ese logaritmo sea positivo. Lo que tiene el valor absoluto es que siempre me da como resultados valores positivos o iguales a 0. El único valor que nos va a molestar entonces va a ser cuando el valor absoluto me dé 0, porque el logaritmo de 0 no existiría. Otra cosa a tener en cuenta, aquí no dice nada o no está aclarado en realidad cuál es la base. Bueno, en ese caso, si dice log, nos estamos refiriendo a que es base 10. Entonces en este caso vamos a tratar de, si queremos hacerlo mediante el uso de tablas, darle valores convenientes a la función tales que sea fácil calcular el logaritmo en base 10. Bueno, otra cosa, lo que estoy haciendo aquí es aplicar la definición simplemente de valor absoluto. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es decir, bueno, la función h de x podría definirse en ramas como la función que toma la
la rama logaritmo de x siempre y cuando x sea positivo para que esto pueda ser calculado, o logaritmo de menos x si x es menor que 0, porque si x es menor que 0, el opuesto de x ya sería positivo y es posible calcular el logaritmo de algo positivo. Entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales tales que el valor absoluto de x sea mayor que 0. Y eso se cumple para todos los reales excepto el 0. Bien. Entonces, podríamos hacer incluso una tabla. Bien, en este caso, igualmente como en el ejemplo anterior, la asíntota vertical va a estar donde se anule el argumento del logaritmo. El argumento se anula para x igual a 0, entonces ahí va a estar la asíntota vertical. Bien, hacemos una tabla al igual que en el ejemplo anterior. En este caso yo puedo darle valores positivos y negativos, no puedo darle el 0, pero van a ser que sean convenientes para que pueda calcularse el logaritmo en base 10, ¿no? Por ejemplo, si les doy menos 1, h valor del menos 1 va a ser el logaritmo en base 10 de 1, porque el valor absoluto, acá ya estoy aplicando el valor absoluto de menos 1, me da 1. Entonces tendríamos que calcular el logaritmo en base 10 de 1. Y 10 tiene que ser elevado a la 0 para que me dé 1 como resultado. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, la función responde 0. Lo mismo va a pasar con el 1 positivo, porque el valor absoluto de 1 me va a dar 1, entonces tendría que hacer exactamente el mismo cálculo acá. H evaluado en 1 también va a ser igual al logaritmo de 1, que me va a dar 0. O sea que, fíjense que hay dos intersecciones con el eje de las x, que van a ser en menos 1 y en 1. Cuando x valga menos 10, la función lo que va a hacer h de menos 10 calcular el logaritmo del valor absoluto de menos 10. Como el valor absoluto de menos 10 es 10, acá voy a tener que hacer logaritmo de 10, que es 1, porque el logaritmo en base 10 de 10 es 1, ya que 10 elevado a la 1 me va a dar 10 como resultado. Bueno, así propongo el 10, propongo 1 sobre 10, propongo menos 1 sobre 10 como valores para x, para los cuales va a ser fácil evaluar la función h de x. Y de esa manera entonces obtengo algunos puntos que van a ser estos. Y con ellos puedo graficar esta función. Fíjense que, como dijimos, esta función está definida para los reales positivos como también para los reales negativos y tiene su asíntota vertical en x igual a 0, o sea, justamente en el eje de las y. Bien, lo que tiene de interesante esta función es que va a tener una concavidad negativa en todo su dominio. Y además que es creciente para los reales positivos, o sea, si yo tapara si yo no tuviese esta rama, tendría una función que es completamente creciente. Ahora, si yo no tuviese esta rama, tendría solo esta, que es una función completamente decreciente. Entonces, vamos a decir que es decreciente para los reales negativos y es creciente para los reales positivos. Bien. La imagen de esta función también son todos los reales, ¿sí? Pasemos al tercer ejemplo de gráfica de una función logarítmica. En este caso les voy a proponer una función donde intervienen algunos parámetros más que en los ejemplos anteriores, pero voy a proponerles que nos salgamos un poco de esto de armar una tablita de valores para encontrar la gráfica. Veamos. Empecemos con el dominio. Como tenemos que calcular un logaritmo acá, recordemos, el logaritmo está bien definido para siempre y cuando le demos un argumento positivo, por lo tanto vamos a pedir que 1 menos x sea mayor que 0, o sea que esto se va a cumplir cuando x sea menor que 1. ¿Sí? Si pasamos este x para el otro lado,
como positivo, o mejor dicho, más formalmente, sumamos x en ambos miembros, vamos a tener 1 mayor que x. Por lo tanto, los x tienen que ser menores a 1. O sea que el dominio va a ser desde menos infinito hasta 1 sin tomar el 1, por supuesto. Bien, y la asíntota la vamos a encontrar cuando el argumento se anule. El argumento se anula para x igual a 1. O sea que la asíntota vertical va a estar en x igual a 1. Bien, para la gráfica yo les voy a proponer usar un análisis de los parámetros y además, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que vamos a hacer es estudiar funciones más sencillas y vamos a ver cómo le van afectando los diferentes parámetros a las gráficas de estas funciones. ¿Qué pasa si estudiamos la función logaritmo en base 2 de x? Como tenemos acá un logaritmo en base 2, vamos a partir de la función logaritmo en base 2 de x, que es esta, que de hecho es la función que yo les había dado como ejemplo al definir función logarítmica con una base mayor que 1. Teníamos esta función que es bastante fácil de graficar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? No tenemos el logaritmo en base 2 de x, sino el logaritmo en base 2 de 1 menos x. Entonces vamos a tratar de ir haciendo que se parezca un poco más a esta función. ¿Qué pasaría si yo quiero estudiar el logaritmo en base 2 de menos x? Bien, el logaritmo en base 2 de menos x va a tener esta gráfica. Fíjense que la diferencia es que esta tiene como dominio a todos los reales positivos, mientras que esta tiene como dominio a todos los reales negativos. Por lo tanto, la gráfica es como que se reflejó con respecto al eje de la y en vez de ser además estrictamente creciente, pasó a ser estrictamente decreciente, ¿sí? Algo interesante es que no cambió su concavidad, ¿sí? En los dos casos estamos hablando de una curva con concavidad negativa. Bien, si bien acá tenemos menos x, nos faltaría este 1 que está acá adentro. O sea, el argumento es 1 menos x, no menos x. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 1 acá en el argumento. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de tener el logaritmo en base 2 de menos x, tenemos el logaritmo en base 2 de 1 menos x? Bueno, en ese caso, fíjense cuál es la diferencia entre las gráficas. Lo único que está pasando es que la gráfica se movió hacia la derecha, tuvo una traslación en sentido horizontal hacia la derecha. Fíjense que antes cortaba al eje de las x en menos 1 y ahora corta al eje de las x en 0. La asíntota antes estaba en la recta x igual a 0 porque justamente se anula en x igual a 0, pero cuando sumamos 1 acá pasó a estar una unidad hacia la derecha. Fíjense cómo se movió la asíntota y a la vez se movió toda la función hacia la derecha, una unidad. Bien, pero eso no es todo. Acá tenemos el logaritmo en base 2 de 1 menos x, pero acá tenemos menos el logaritmo en base 2 de 1 menos x. O sea que la diferencia entre esta expresión que estoy señalando acá, sin contar este 3 de afuera, y esta que estamos estudiando es simplemente un signo. ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique todos los resultados o todas las imágenes por menos? Lo que va a pasar es que se va a reflejar esta curva con respecto al eje de las x. Y vamos a tener una función que va a ser que en vez de ser estrictamente decreciente pasó a ser estrictamente creciente. Y otra cosa más, también cambió la concavidad. En vez de tener concavidad negativa, como en este caso, vamos a tener concavidad positiva, ¿sí? Pero fíjense que, bueno, justamente la intersección con el 0 sigue siendo la misma, pero luego se reflejó toda la curva, ¿sí? Por ejemplo, acá en la función que habíamos graficado anteriormente, cuando x vale menos 1, la función responde 1 positivo.
Pero si en la nueva función teníamos que cambiarle el signo, cuando x valga menos 1, en vez de responder 1 positivo, va a responder 1 negativo, o sea, menos 1. Y vamos a tener esta gráfica. Bueno, ahora estamos bastante cerca de la función que realmente nos querían, que realmente nos propusieron para estudiar, que era la función esta, 3 menos logaritmo en base 2 de 1 menos x. ¿Qué está pasando de esta gráfica a esta gráfica? La diferencia es que a todas las imágenes se le sumó 3 unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si cuando x valía 0 la función respondía a 0, en la función que me dieron a estudiar, cuando x vale 0 la función responde 0 más 3, o sea, responde 3. Si cuando x valía menos 1 la función respondía menos 1, esta de acá, cuando x vale menos 1 la función va a responder menos 1 más 3, o sea, 2. Y así la función se elevó 3 unidades, o sea, tuvo una traslación vertical. Y de esa manera puedo llegar a graficar la función conociendo una función más sencilla, ¿sí? También pueden hacerlo como lo veníamos haciendo anteriormente, que es dando algunos valores convenientes a x que estén en el dominio. Y fíjense que la gráfica que obtuvimos finalmente coincide con aquellas consideraciones que ya habíamos tenido en cuenta sobre la función, ¿no? Que estaría definida para los x desde menos infinito hasta 1, justamente como está pasando acá, y además su asíntota vertical está en x igual a 1. ¿Sí? Perfecto.